no permite, pero también hay que decirlo, porque, y a YouTube que nos estás escuchando, ojalá que nos escuches, somos un canal en ascenso, vamos a Sí. llegar a los 2000 suscriptores, te invito a que compartas esta misión para tener más suscriptores. Y bueno, YouTube, ¿por qué hay canales que sí pueden decir estas palabras y otros que no? ¿Por A qué ver, si lo dice CNN, sí? Si lo dice Silvio Bolaño y la emboscadura, no. Es una buena pregunta que les dejo. Gustavo, yo creo que es el momento en que usted vaya a lanzar en ristre contra sí, sus estoy preparado. enemigos No primordiales. son mis enemigos. Y bueno, quiero La aclarar algo. emboscadura ha encontrado un rival. No, como decía Nietzsche, a mí no me juzguen por mis amigos, sino por mis enemigos, por la calidad de mis enemigos. No, pero no es así. Voy a hablar brevemente, lo más breve que pueda, de los Danieles. No tanto de los Danieles en sí, sino de cierta actitud no sé si es el centro bien pensante o de la izquierda bien pensante o de la sociedad bien pensante de Colombia, que en particular con el debate que se dio la semana pasada entre tecnocracia o activismo, ¿te acuerdas? Que lo hablamos la semana pasada, Se que siguió esa... pifiaron. Sí, se pifiaron porque pues es una discusión de muchos matices y pues a veces uno se ve en una encrucijada donde tiene que tomar partido por algo y yo creo que mi análisis psicológico es que hay veces la compasión, ciertas personas piensan o todos sentimos compasión, Silvio, ¿cierto? Por algo, por alguien que vemos, alguna persona que vemos sufrir, todos sentimos pena por las víctimas, pero en muchas ocasiones, y suele ocurrir en el mundo actual, en la política actual, esa compasión nos abruma y entonces como que nos nubla el pensiero, ¿no? El entendimiento, la racionalidad. Y creo que eso les pasó a los Danieles la semana pasada en esta discusión Usted sobre es la... muy benévolo con ellos, siendo que los ha elegido como rivales ahora. Me parece benévolo. En realidad a mí me parece que pueden tener otro tipo de intereses. ¿Qué opinan los oyentes? Muestre los trinos, Bueno, pruebas. no son trinos, no son trinos. Mira, entonces, los Danieles la semana pasada, y de nuevo, esta discusión es interesante, la de tecnocracia versus activismo. Entonces, la semana pasada ellos tuvieron de invitada a Cecilia López, ¿cierto? Ex ministra ayúdame, de Minas y Energía o de Agricultura, creo. Una mujer que ha estado en todos los gobiernos de la etapa moderna de Colombia, una mujer pues notable, de credenciales pues intachables como liberal, etcétera. Y fue un poco gracioso porque la estaban tratando de poner a ella, de mostrarla como la tecnócrata, como que ella era la tecnócrata. Y ella les dio, digamos, sobre todo a Daniel Coronel y a Ana Bejarano, porque, bueno, les dio ¿cierto? Las respuestas lógicas adecuadas, defendió a Alejandro Gaviria también en esa discusión. Entonces quiero que veamos, aquí tengo los momentos de esta discusión, donde pues No, básicamente... y es que es risible porque quienes conforman ese foro, el foro de los Danieles, ellos podrán, sí, sentirse los activistas, pero Ana Bejarano podría ser entendida más del lado de los tecnócratas de aquí a Pekín. Siga, y este no es un ad hominem. Existen muchas maneras de aprender datos. Claro, ya, es que, y lo mismo pasa con, por ejemplo, tú mencionaste a Martín de Francisco, Silvia. Es una cosa como lo mismo, Margarita Rosa de Francisco, que también tengo un trino aquí de Margarita Rosa de Francisco, que también es un poco lamentable sobre eso de los tecnócratas, ¿cierto? Y es que es ese chantaje, Silvio, del posmodernismo con los privilegios, ¿cierto? Entonces, claro, ellos son privilegiados que están del lado de los desposeídos, pero no pueden ser, no se pueden estar en dos partes al mismo tiempo, ¿no? No se pueden ser dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad?
Ellos Entonces, tienen que ser completamente del todo exagerados en su lucha para ser creíbles, por si no, no se lo creen ni ellos, Gustavo. Ya puede poner skip y vemos el... entonces miremos este primer fragmento. Y me pareció genial. Cecilia López les dio cátedra, pues. Aquí voy a poner, aquí va. Tipo serio, ¿sí? Y nosotros tenemos un respeto que lo vamos a perder al paso que vamos. Y eso en gran parte porque unos ministros de Hacienda, los más de derecha, menos de derecha, lo que tú quieras, en gobiernos de derecha, en gobiernos de medio, en lo que sea, que lograron mantener unas reglas de manejo de economía y decirle no al presidente. Lo más grave que le puede pasar a un gobierno es que tenga un ministro de Hacienda que no le diga que no a un presidente, porque todos los presidentes tratan de desbordarse la economía porque se les vuelve una camisa de fuerza. Pero para eso está la tecnocracia y para eso está el ministro de Hacienda, en este caso, y el director de la nación. Si el presidente me da pena, pero lo que usted está haciendo o viola la Constitución o le va a generar inflación o le va a haber una recesión. En fin, y ahorita tenemos un ministro de Hacienda que no dice que no. Un ministro de Hacienda, yo no dudo la capacidad técnica del ministro, yo siempre lo he reconocido, pero lo que me tiene muy asombrada es que le acolita todas las cosas que se le ocurren a este presidente como se le han ocurrido a otros, con la diferencia de que él aquí va y hace lo que el presidente quiere, así le haga un daño gigantesco al país. Eso me tiene muy preocupado. Ahora, es cierto que ha habido tecnócratas buenos, tecnócratas malos, ha habido tecnócratas que son ladrones, pero son ladrones no porque sean tecnócratas, son ladrones. Entonces, uno no puede... Y perdón, pues ahí está, la discusión la resolvió la señora en una frase. Sí, hay tecnócratas que han sido ladrones, pues sí, pero no son ladrones porque sean tecnócratas. El conocimiento es necesario para, digamos, dirigir un gobierno tan complejo, ¿cierto? Bueno. Puede entrar en esto, pero lo que sí me afana en este momento es que le estén soltando unas decisiones en un momento muy complicado. Es que se han abierto muchos frentes, obvio por el cambio. Tenemos una paz total, que es una cosa supremamente delicada porque estamos en guerra. Tenemos una economía que, mire, el PIB potencial, que es lo que se supone que le muestra a uno hasta dónde va la economía, está en 3. Eso es mucho más bajo que el promedio que hemos tenido. Si la economía está mal en este momento, que ha sido una cosa que hemos manejado, no maravillosamente, pero más o menos dentro del límite, mucho más favorable que, por ejemplo, Argentina. Miren cómo está el mismo Chile en su momento. Entonces, yo creo que no entramos a juzgar. Lo que me parece grave es una borrada y una deslegitimada del conocimiento. Que además el presidente se está contradiciendo. Entonces, ¿para qué está insistiendo en que hay universidades donde no hay y en que sea gratuita la matrícula universitaria? ¿Qué pensarán los estudiantes? ¿Para qué estudiamos si aquí no hay nadie de curso técnico? Pues es muy interesante esta discusión. Desde luego la vamos a continuar en los siguientes minutos. Vamos ahora con la columna. Entonces, bueno, ahí esto lo quería poner porque ella explica perfectamente, con total claridad, dirime pues la falsa controversia entre tecnocracia y activismo, ¿no? Voy a pasar aquí, perdónenme. Perjudicando a todos. Ah, bueno, esto es diferente. Esto es el asunto del lenguaje inclusivo, la columna de Daniel Samper Pizarro. Esto es otro tema, perdónenme. Aquí ya vamos al comentario desafortunado de Daniel Coronel, que eso fue lo que me pareció como más triste y como más patético de esa discusión. ¿No? Sí, dígamelo. El Trino dice, tecnocracia es supuestos técnicos en el poder. Democracia es el pueblo en el poder. En la primera, el pueblo le sirve a los supuestos técnicos. En el segundo, los técnicos sirven al pueblo. Yo le quería decir al presidente, primero, yo soy tecnócrata, segundo, soy demócrata, y tercero, soy pueblo. Eso es lo que valdría la pena. Pero, a ver, tengo que hacer de abogado del diablo en este punto, porque me parece que bajo el título genérico de tecnocracia, lo que hay es una élite de conocimiento de unas personas egresadas de unas universidades que han tenido unos accesos a una formación en el exterior y todo, y se ha hecho carrera que solo ellos pueden hablar y manejar de unos temas. Todos los demás no lo merecen. Es como el tema de las castas en la India.
ustedes son los brahmanes que son sacerdotes, que son intelectuales, nosotros somos los vaishyas, que somos los comerciantes, y allá están los parias, y resulta que pues eso no puede ser así, que llevamos décadas de predominio tecnocrático en unos cargos y evidentemente hay cosas que no están funcionando y que son resultado de decisiones de tecnócratas. Por decir algo, el sector salud. Uno de ustedes, uno de los más reputados, el doctor Alejandro Gaviria, fue la persona que más estuvo el tiempo en el Ministerio de Salud, y ahora pues nos quejamos del estado que está el sector, como si él no tuviera ninguna responsabilidad en eso, como si él hubiera sido la Virgen María, que pasó los 6 años sin que lo rompieran o lo mancharan, y que todo lo que ha sucedido en el sector salud se debe al último año y medio, cosa que yo creo que no es así. No, mire, yo sí creo que ha habido una arrogancia en la tecnocracia. Yo recuerdo... Bueno, ahí está, perdón, es un segmento muy largo. Y ahí Cecilia López les explica a estos compasivos, ¿no? Críticos de los malvados tecnócratas, que ella es una madre de familia que estudió en la Universidad de los Andes en Colombia, que se hizo ella sola a pulso, que no viene de una familia encumbrada, que ella, como lo dijo en el segmento anterior, ella es tecnócrata, demócrata, y ella también es pueblo, ¿cierto? Esta dicotomía absurda de que entonces... sí, Gustavo, y le tiene que explicar a ellos que también son hijos de universidades de las mejores casas de Santa Fe de Bogotá, decía Daniel Coronel, director de noticias de Univisión, quiénes son los Samper Pizano y los Samper Ospina, quién es la señora Bejarano, por Dios. Familia de presidentes están más del lado de los tecnócratas, pero claro, como alzan las banderas liberales, entonces tenemos que verlos como los activistas y que están en contra de quienes van a la universidad. Por Dios, es una pantomima para quedar bien con el comisario. Y digamos, yo tengo admiración y gran respeto por Daniel Coronel, porque también considero que es un man que a fuerza de su trabajo y de su intelecto y de su esfuerzo tiene la influencia y el foro que tiene. Por supuesto, Gustavo, y a todos, yo admiro a todos, a Samper, a Daniel Samper padre, más que a todos. Más que a todos. Qué gran escritor, cuánto me ha hecho divertir en la vida, a Junior también, aunque me tenga bloqueado en la red del pajarito, y a Bejarano me parece una escritora, una periodista sesuda, por eso me asombro al ver esto. Se pifiaron. Lo que pasa es ser políticamente correctos, Gustavo. Sí, exacto, es por ser políticamente correctos, Silvio, por eso es. Entonces ellos piensan, ponen lo que dijo Coronel ahí, lo que dice Coronel ahí al final, ¿no? Que es que hay una élite, hay una casta, ¿cierto? Y está pensando seguramente en el ex ministro Carrasquilla o ese tipo de, ¿cierto? De gomelos que estudiaron en Estados Unidos o en Europa. Pero es que él lo verbaliza, él habla de Alejandro Gaviria. Y lo asocia con Alejandro Gaviria, que me pareció un poco rastrero eso, un poco... Ese es el rival, a ver, ese es el rival. Todo este debate es para decir, Alejandro Gaviria, usted es un tecnócrata que no siente pueblo. O sea, es para ponerle esa camisa y limitarlo políticamente. A ver, entendamos cómo se mueve un metalenguaje. Todo esto está hecho para ponerle precisamente y únicamente a él la camiseta de tecnócrata, que no puede, porque no siente el país, en ningún momento llegar a dirigirlo. Es esto. No seamos tan ingenuos. Esto es una campaña contra Gaviria, Alejandro Gaviria, no contra nadie más, ni siquiera contra Fajardo. Sí, pero por eso me parece, perdón Gustavo, que estos señores a los que admiro son pollos de Gustavo Petro en este momento, y que esto forma parte de una estrategia de comunicación que no es muy propia de los Danieles, sino que es propio de otro ejercicio comunicativo al cual por alguna cosa habrán querido entrar o habrán aceptado entrar. ¿Qué es eso? Combatir
de forma directa a Alejandro Gaviria. ¿Por qué? ¿Por qué le tienen miedo a Alejandro Gaviria? Invitamos a los oyentes a escribir por qué le tienen miedo a Alejandro Gaviria. Sería un buen tema de debate para un próximo programa. Gustavo, por favor, sigue con tu argumento. Discúlpame por interrumpirte. No, y estamos de acuerdo, Silvio, tú lo dices mejor que yo, ¿no? Mi interpretación como psicólogo aficionado, psicólogo de sillón, es que personas como ellos se encuentran en un conflicto en el que cuando estábamos bajo el uribato, ¿cierto? Bajo el régimen de 20 años de uribismo que tuvimos, pues claro, era más fácil ser virtuoso porque todo lo que Uribe, el 90% de las cosas que hacía Uribe, pues eran contradictorias a la filosofía, ¿cierto? Progresista, liberal. Pero ahora que tenemos un presidente progresista, como él mismo se denomina, entonces es más difícil criticarlo, resulta difícil criticarlo porque en realidad yo creo que en el fondo, subconscientemente, de verdad se asocia a Petro con el pueblo, con esta idea del pueblo, como si yo no fuera pueblo, Silvio, como si tú no fueras pueblo, como si... No, nos han negado ser pueblo. Y estos señores, que menos ellos son pueblo que yo, o sea, calle tenemos, ¿cierto? Calle tenemos. Y en la calle andamos. Y esos Luis, señores vienen a hablar por el pueblo en contra de personas que por ahí tienen mucho para dar al país, aunque no todos los días vayan a tomar un caldo de costilla a la Plaza de la Perseverancia. Saludamos a Marta Peláez, le enviamos un abrazo, gracias por compartir nuestros programas, eres una gran oyente y amiga de la emboscadura. Gustavo, continúa. No, y yo creo que esa es la cosa, ¿no? Por ejemplo, personas como Ana Bejarano aquí en este programa y como el mismo Daniel Coronel, y también le ocurre a Daniel Samper Pisano, padre, ¿no? Y es que por tantos años y décadas, ¿no? Luchando por y sintiendo compasión por las víctimas de la violencia colombiana, pues esa compasión, pues claro que es muy entendible y que era algo valiosísimo antes, ahora me parece que es como, a veces puede ser un fardo, no siempre, desde luego, pero a veces puede ser un obstáculo para ver las cosas como de verdad son. Eso es lo que termina ocurriendo. Entonces, cualquier persona que critique a Petro, entonces es un clasista, tiene que ser un clasista. Alejandro Gaviria, clasista, o tecnócrata, o cualquier, o neoliberal, cualquier mote ¿cierto? Que se les ocurra, o si uno critica al gobierno de Petro, entonces tiene que ser racista, es que tiene que odiar al pueblo. Pero bueno, como dijo la señora Cecilia López ahí, entonces, ¿quién define el pueblo, señor? ¿Quién define el pueblo? Todo es relativo en la vida, Silvio, ¿verdad? Nosotros somos personas de clase media que, sí, claro, tenemos privilegios, pero todo eso es relativo. Y entrar en esa discusión y dividir a las personas por clases, por razas, por ese tipo de identidades, es algo perverso, Silvio, que pues por ese camino creo que estamos andando y es paila. Gustavo, yo quiero decir una última cosa sobre los patéticos Danieles, y es que finalmente esta era la plana mayor de la revista Semana, con algunos nombres que obviamente no están. Quizás porque no quisieron aliarse a este proyecto, pero seguramente los invitaron. Y bueno, necesitan mover la opinión política, necesitan tener un poder dentro de este mare magnum de información, y en este momento han decidido estar en el barco que apoya al presidente, quién sabe por qué, quién sabe para favorecer qué tipo de intereses. Hoy leí mi ensayo de análisis crítico, y ese es el análisis crítico. Bueno, ¿cuáles son los intereses que tiene este medio detrás? Punto. ¿Cuáles son? ¿Será que les dieron pauta? Perdón por decirlo, pero así es. Los canales concursan, pauta regional, municipal, nacional. De pronto, si les dan pauta, empiezan a apoyar al gobierno. De pronto, si les dan pauta para
para estar en contra de un posible candidato fuerte como Alejandro Gaviria también. Resulta que esta semana Vicky Dávila apareció como primera en la opción de voto para las próximas elecciones a la presidencia de la República. Ella es la directora de Revista Semana. ¿Tiene algo que ver esto? Les dejo la pregunta. Hilen ustedes, oyentes, con hilos de miel, Otra que cosa es el oro de los griegos, la miel. Gustavo. No, otra cosa que me hace pensar, que me traes a la mente, es que también pueden estar intimidados por los bodegueros petristas, ¿no? Que también es Sí. una fuerza poderosa. No, siga él. Hoy tengo que ir un momento, ya vuelvo. Acabe usted de desarrollar este tema y vamos a pasar a descubrir todas las verdades, todos los secretos, los misterios y resolver sus preguntas sobre En agosto nos vemos, la nueva novela, el nuevo libro de los hijos de Gabriel García Márquez. Gustavo, ya vuelvo, un segundo. Bueno, me abandonas, Silvio, con este chicharrón. No, creo que Silvio lo ha también resumido muy bien. Este debate entre tecnocracia y activismo es un falso debate, desde luego. El conocimiento, y invito a que vean la entrevista con Cecilia López, que es muy elocuente, la señora Cecilia López. Creo que expresa muy bien mi sensación respecto a esto. Hay una contradicción muy grande entre, como ella lo dice, entre tratar de que los jóvenes colombianos de pocos recursos tengan educación universitaria gratuita, pero al mismo tiempo, entonces la gente con doctorados o la gente con conocimiento, que esa es otra discusión, el estado de la educación actual, esa es una discusión diferente, pero sí que la gente con conocimientos, con experiencia, que conoce técnicamente de lo que está hablando, pues sea despreciada. Y al final, en el fondo, yo creo lo que hay es algo a lo que apunta también la señora Cecilia López ahí en esa entrevista, y es que pues, el presidente Petro, como lo dijo ya en otro trino, está cansado de que personas técnicas lo sujeten a obedecer las normas y las leyes, y que no le permiten realizar las reformas fantásticas que él entiende que deben hacerse, ¿no? Entonces, en esa medida, los funcionarios que tienen conciencia y quieren o deben ponerle una cortapisa al presidente, pues se tienen que ir, porque al final de cuentas se hará lo que el presidente quiera. Y que ya ha anunciado tanto él como Francia Márquez que quiere perpetuarse en el poder. ¿Qué opinan los oyentes? ¿Les gustaría que Gustavo Petro se perpetúe en el poder? Denos su opinión, la próxima semana podemos hablar de eso. Ahora tenemos que hacer un puente obligado hacia el motivo principal de nuestro programa de hoy, y es que ya leímos la noveleta de García Márquez. A ver, si Gustavo dice que el libro de él es una noveleta, pues el de García Márquez también es una noveleta. Es una noveleta